Dios les bendiga en esta tarde, amados que nos están viendo. Le damos una especial bienvenida hoy viernes a nuestra transmisión de esta tarde en Columna de Fuego Radio TV. En este día me acompaña, mi nombre es Wendy Osorio, para los que no me conocen, y me acompaña nuestra hermana Lady Saldaña. Bienvenida, Lady. Amén. Dios le bendiga más, pastora Wendy Osorio. ¿Cómo se siente? Bien. Dios bendiga, muy bien, muy bien. Hoy es una tarde súper interesante, traemos un tema que, bueno, conversando nosotros aquí antes de dar inicio, es un tema que nos gusta mucho, creo que también para ti va a ser de mucho significado, muy valioso, y se trata nada más y nada menos que de la culpa y el arrepentimiento. ¿Qué es lo que ocurre en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestro tipo de relaciones y en nosotros mismos, que eso es tan frecuente? Y hoy más que nunca, hermana Ladies, es un tema que está mucho de boga, una de las emociones que más nos está afectando, que es la culpa, la vergüenza, y esto cómo se asocia a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la palabra. Y algo que me gusta mucho, hermana Lady, antes de dar inicio y presentar este tiempo en oración, es que la culpa, si no nos lleva a un arrepentimiento genuino para Dios, de parte de Dios, es una emoción inútil, es una emoción muerta, es una emoción que el enemigo la utiliza para dañar, para destruir, y definitivamente es una de las emociones que hay que poner mucha atención, porque ciertamente el enemigo lo quiere usar para dañar, pero dice la palabra que eso que el enemigo quiere usar para dañar, Dios lo utiliza para bendición. Y vamos a ver cómo esta culpa en las manos del Espíritu Santo, en las manos del Padre, es transformada a favor del propósito eterno. Amén. Entonces, hermana Lady, vamos a dar inicio en esta tarde. Me gustaría que tú misma pues nos presente en oración, presente esta plataforma delante de Dios. Amén. Dios le bendiga más. Vamos entonces a poner este tiempo en las manos del Señor, como dice la pastora Wendy. Amantísimo Padre que estás en las alturas, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este día. Señor, que tú has permitido que estemos aquí, Señor, debatiendo este tema, Espíritu Santo de Dios, que seas tú dirigiendo nuestras vidas y que cada palabra que salga de nuestras bocas sea, Señor, palabra de refrigerio, palabra de bendición, Espíritu Santo, y de revelación hacia esas personas, Señor, que necesitan una palabra que viene directamente de ti. Te presentamos este momento, Señor, y lo ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. La gloria es de Dios. Bueno, pues este espacio está para ti, para mí en esta tarde. Creo que ciertamente Dios lo preparó y lo diseñó para que juntos podamos pues crecer y ser renovado nuestro entendimiento en esta tarde sobre la emoción de la culpa, y que esa culpa pues sea de parte de Dios para un verdadero y genuino arrepentimiento. Amén. Antes de dar inicio a formar a este espacio, quiero invitarte a ti que nos estás viendo, que compartas el link de nuestro ministerio Columna de Fuego Radio TV. Así que llama a tus amigas, llama, envía contacto este link a todo el que se pueda conectar en esta hora. Y si no, como quiera lo vamos a dejar grabado, y en algún espacio de la noche o del día de mañana, pues entra a nuestro espacio de YouTube, a nuestra página de YouTube, y podrá encontrarlo grabado ahí. Bien, así que bueno, hermana Lady, algo interesante de esto de la culpa, estaba pues leyendo justamente hace unos días, y porque lo de la culpa es una emoción natural. Sí. ¿Quiénes no hemos sentido culpa en algún momento? Esa culpa viene, como le decimos en coaching, las emociones no viajan solas, siempre viajan acompañadas de una emoción tras otra, y la culpa viene muy de la mano con dos emociones más. Una de ellas, la vergüenza, cuando nos da ese estado emocional de vergüenza de que algo hice mal, o de que algo fallé, o de que algo me expuse. Y otra, no menos importante, la culpa también de ese sentido como emocional de tristeza, que es bastante punzante, ¿no? Sentir esa tristeza en un momento determinado también es retador, por lo que la culpa no anda sola, la culpa viene acompañada de esas dos primas hermanas
como decimos, y es una emoción muy recurrente en la vida del ser humano. No importa que seamos cristianos, que no seamos cristianos, la culpa siempre nos visita. Y aquí el reto no es que no nos visite, hermana Lady, sino aquí el reto básicamente es ¿qué hacemos con esta emoción? Así es. ¿Qué hacemos con la emoción? Al igual que la del miedo, al igual que la de la alegría, que la de la frustración, la impotencia, o la de esta también, la del bienestar, la plenitud, la paz. ¿Qué hacemos con estas emociones? Pero en este caso, ¿qué hacemos con la culpa? Porque parecería que es una emoción no tan agradable. No, porque usted decía hace un momento que la culpa es una emoción que nos afecta. Entonces la culpa nos detiene. La culpa muchas veces, decía un punto usted, que no importa que seamos cristianos o no, es algo que nos persigue. Entonces, muchas veces hacemos algo o tomamos malas decisiones, y aún siendo cristianos, estando dentro de la iglesia, vivimos con esa culpa, vivimos pensando en lo que hice, vivimos pensando en por qué lo hice, y Dios dice en su palabra, claro está, que cuando llegamos a Él limpia todo pecado. Entonces, esa culpa nos lleva a estancarnos, nos lleva a no dar un paso más allá o a ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y como usted decía, hay que ver por qué o cómo contrarrestar la culpa en nuestras vidas. Totalmente de acuerdo contigo, ladies. De hecho, ¿a quién le gusta sentir o experimentar una emoción como la vergüenza, la tristeza, la culpa, la frustración? A nadie. Lo ideal fuera que siempre experimentáramos emociones de felicidad, de plenitud, de gozo, de expectativas positivas, todos esos estados emocionales. Sin embargo, es bueno destacar aquí, hermana Lady, y a ti que nos estás mirando, las emociones no hay emociones buenas ni malas. Todas las emociones son. Ahora, ¿cuál es el valor de las emociones? Las emociones son informaciones muy valiosas que nos permiten, una vez la experimentamos, nos ayudan a tomar decisiones o nos ayudan como información a que alguna cosa la utilicemos para bien. Porque estas informaciones nos vienen a decir algo. Estas emociones vienen como esas informaciones a decir algo. En el caso de la culpa, que no nos gusta experimentar eso, ¿qué información nos viene a dar? ¿Qué información? Y así es. Cuando estamos atravesando por esa emoción que viene acompañada de más, como es la tristeza, la depresión, la dejadez, somos tan duros en perdonarnos a nosotros mismos. Ponemos esa barrera porque la culpa trae acompañada la vergüenza. Entonces, muchas veces estamos tan enfocados en lo que hicimos, en lo que experimentamos, que no nos enfocamos o no nos concentramos o tenemos vergüenza, mejor dicho, al expresar o al confesar lo que hicimos. Por eso muchas veces somos duros para perdonarnos a nosotros mismos. La depresión nos atormenta, porque las emociones es algo que, las personas hablan de las emociones, pero las emociones, como usted dice, muchas veces las transformamos en nuestras vidas para cosas que no nos dejan avanzar. O sea, las emociones, o tú permites que te estanquen, así es, o tú contrarrestas las emociones para cosas, para dar un paso mayor a tu vida o mejor a tu vida. Entonces, la culpa viene a eso, a contrarrestar quizá lo que Dios ha dicho que tú vas a hacer. Viene a contrarrestar lo que es la felicidad en tu vida, para que tú no experimentes lo bueno de Dios, para que tú no tengas esos momentos valiosos que Dios ha puesto en tus manos, sino para que te estanques. Así es. Hay dos miradas, eso que tú has dicho. Una, como tú decías, Lady, una mirada de la culpa es utilizada por el enemigo para, mira lo mal que lo hiciste, mira lo que no has hecho todavía, mira la edad que tienes, no has logrado esto, mira lo que hiciste, no llenaste las expectativas de alguien,
mira lo que, y empezamos a autosocavarnos, autoflagelarnos, y el enemigo eso lo usa justamente como tú dices, para estancarnos, para detenernos o para meternos en ese túnel que parecería que no tiene salida. Y ahí muchas personas están hoy, hermana Lady, no solamente fuera de la iglesia y de nuestro ministerio, en nuestras casas, en las iglesias, al contrario, en las iglesias, porque estamos para recibir a todos los que están ahora mismo en cautiverio, que están pasando por situaciones, porque a veces creemos que el que está en la iglesia está completamente bien. No, es un proceso de santificación hasta alcanzar, de sanidad, la estatura del varón perfecto, pero a veces lo vemos en la iglesia y decimos, no experimentan ningún tipo de emoción, y no, al contrario, claro que lo experimentan. Y tú bien lo decías, la emoción de la culpa, el enemigo la puede usar para eso. Ahora, ¿cómo esta misma emoción de la culpa, el Espíritu Santo de Dios lo utiliza para contrarrestar y sacar ese arrepentimiento, esa nueva decisión? A mí hay una palabra que me gusta utilizar mucho, eso nuevo de Dios o esa nueva versión de Dios para el propósito eterno de Dios. De hecho, si nos vamos al libro que me encanta perfectamente y quiero compartirlo contigo, hermana Lady, y todo el que nos está mirando en este momento, dice el libro de Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice, oye esto, oye qué interesante cómo lo contempla Pablo aquí en el libro de Corintios, dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Esa tristeza es buena, la que viene de Dios, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Escucha muy bien, pero oye lo que dice el versículo 11 de este mismo pasaje. Dice, fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Así mismo lo establece este libro, lo mismo. Si la que viene de Dios tiene que traer en nosotros ese arrepentimiento, de decir, wow, no. Esta culpa o este dolor, esta tristeza, esta vergüenza es para que tú, Señor, la utilices para enderezar esto. Y hago esta comparación con lo que he hecho versus lo que tú me pides. Y en tu guianza, en tu dirección, en tu revelación, ¿cómo lo hacemos para ti diferente? Y eso saque esa nueva versión de ti. Ahora, lo que tú decías, ¿qué es lo que hace el enemigo? Cuando esta tristeza, que no es usada de parte de Dios, ¿cómo la utiliza? Pero ahí hay un punto. Reconocer. O sea, estamos con esa culpabilidad en nuestras vidas, pero debemos reconocer que una de que hemos fallado y otra de que necesitamos un verdadero arrepentimiento, porque es así. Jesús viene a nuestras vidas, pero es para llevarse. Aquí hay un versículo también, hermana Wendy, que me llamó bastante la atención y quiero compartirlo tanto con usted como con el público, y es Lucas 5:32. Dice Jesús aquí, dice la palabra, no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Muchas veces tenemos esa limitante porque nos autocondenamos a nosotros mismos, tenemos esa culpabilidad y tenemos ese temor de dar ese paso. Sin embargo, Jesús no viene a llamar al limpio. Entonces, si Dios no nos juzga, no nos juzga el hermano, pero nos juzgamos nosotros mismos. Esa es otra mirada. Esa es otra mirada. Nosotros mismos y no avanzamos en lo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos estancados en lo que hicimos o en el pasado. Y muchas veces también dentro de la iglesia estamos así. Vemos que el tiempo pasa y nos sentimos estancados en diferentes áreas de nuestras vidas y es porque estamos mirando atrás. Pero Jesús te recibió. Él ha limpiado tu corazón. Él quiere seguir trabajando en tu vida. Entonces debemos contrarrestar esa parte. Claro, y no quiere decir que una vez nosotros hayamos recibido el perdón de Dios y hasta el perdón de nuestros hermanos si le hemos fallado,
no quiere decir que no vayamos a sentir esa culpa en algún momento. Lo que no podemos es quedarnos ahí. Que esa culpa debemos de cuestionarla, lo que tú dices. Y de hecho hay otro versículo de la Biblia, hermana Lady, del mismo libro de 2 Corintios que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y nosotros queremos permanecer en ese pasado. En el pasado, en la culpabilidad, en lo que hicimos, en que caímos, en que una vez tuvimos un fracaso. Y es normal que dentro también de la iglesia hay momentos en los cuales nos sintamos afligidos o nos sintamos cabizbajos, pero no darle la legalidad, no dar legalidad a que eso que tú dejaste atrás vuelva a afectar, porque muchas veces somos expuestos en el mismo escenario y Dios lo permite para ver qué tanto tú has madurado, qué tanto tú confías en Él. Entonces, ahí es el punto, cómo tú utilizas esas emociones. Si para dejar que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida, o que las tinieblas sigan dejándote estancado, porque no es Dios muchas veces, somos nosotros. Totalmente, de hecho, Dios ninguna de las veces, porque Él lo que quiere es que seamos renovados constantemente. Exacto. Y en ese renovar, cuando nuestro entendimiento, cuando nuestro conocimiento es cada vez más madurado a la estatura de Dios, en esa misma medida nuestras emociones también van a la par de esa madurez. De hecho, hermana Ladies, una mirada es la que decíamos ahí de ese estancamiento, que es la que tú muy bien estás comentando. Y otra, oye lo que también hace el enemigo. Tú puedes vivir en una culpa constante para no moverte. Una es donde tú sientas que Dios me perdonó, pero yo no merezco ese perdón. Yo no me lo merezco y me quedo en ese pasado cuando ya nueva criatura somos en Cristo y ya todo quedó atrás y nos debemos ya ahora de aquí hacia adelante en Dios. Sin embargo, también nos quedamos como una excusa perfecta en esa culpa para justificarla. Y la justificamos, la argumentamos. Oye, y decimos, no, porque es que nunca va a ser así. Es que siempre me tocó esto, es que si yo no me hubiese casado, es que si yo hubiese obedecido, es que si yo hubiese hecho esto como madre de mi hijo no hubiese ocurrido esto, es que, y eso se ve en la familia, es que si tú no hubieses cometido ese error, tú no estuvieras ahora sin empleo, tú no estuvieras ahora con una situación, y eso es mentira del enemigo, y de alguna manera arropamos, Lady, arropamos esa mentira, la cuidamos, la protegimos, la justificamos para quedarnos ahí. Pero hay otro camino, pregúntame cuál. ¿Cuál? Que también el enemigo utiliza, hermana Lady, y tú que nos estás oyendo. Como decía la hermana Lady, una es que nos hace culpables, sentirnos culpables en el enemigo de que no somos merecedoras del perdón o merecedores del perdón. La segunda es justificamos la acción y la mantenemos como esa mochila pesada en la que estamos todos los días para justificarnos y quedarnos ahí estancados, como tú dices. Y la tercera, hermana Ladies, no se sabe cuál es peor. Todas. Cuando la culpa viene y nos quedamos ahí porque no hay un verdadero arrepentimiento. Ahí está. Porque se me derrumbó la máscara, se me derrumbó la apariencia, ojo esto, se me derrumbó la mentira y nuestro afán es como volver a llenar esa mentira, esa apariencia, esa máscara, pero no hay un verdadero arrepentimiento. Yo nada más quiero subsanar el momento, el corto plazo, pero de manera genuina e intencional. Yo no quiero ser transformado en eso nuevo a lo que Dios me está invitando a raíz de esto. Ejemplo, vamos a un ejemplo de lo contrario. Pedro, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Antes de que el gallo cante 3 veces, ya tú me habrás negado. ¿Y qué pasó? Cuando el gallo había cantado, ya lo había negado 3 veces, perdón, ya lo había negado 3 veces. ¿Qué dice la palabra? Que Pedro lloró profundamente. Esa misma tristeza, esa misma culpa. Wow, maestro, te defraudé. Como nos pasa como padre muchas veces, yo como madre digo, wow, Lady, como me pasa con un hermano que no fui
más que en algún momento quizá piedra de tropiezo, o no fui sabia, o no he sido como Dios me ha dicho, basado en los principios. Wow. Uno llora amargamente. Sí. Ahora, Pedro se quedó ahí. No, ¿Qué pasó con Pedro? no. Al contrario, fue como usted acaba de decir. Él lloró, él sintió el dolor, porque eso muchas veces pasa también tanto en nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, nuestra vida de matrimonio, en todo escenario. A veces hacemos algo o pasan situaciones y nos estancamos ahí. Pero yo quiero, hay un punto, hermana Wendy, el cual me llama mucho la atención. Esas personas que dicen que se perdonaron y que tienen un arrepentimiento, pero aún pasa el tiempo y Dios, se ven entonces expuestos o expuestas en ese escenario que dejaron atrás y les sigue afectando. ¿Usted cree que ahí hubo un verdadero arrepentimiento? Mira, puede que haya habido un verdadero arrepentimiento. De hecho, en estos días, en uno de los live también de nuestra pastora, nadie está exento. Dios nos perdona y nos hemos arrepentido inclusive, pero todavía es un proceso la sanidad de eso, porque el recuerdo no se va a borrar, porque pasó. Ciertamente ese desliz, ese error, esa mala decisión, eso que, o inclusive esa tentación, o ese pecado, porque todos somos pecadores, ocurrió. Ahora bien, pudimos haber tenido un verdadero arrepentimiento. Ahora, cuando nos vemos expuestos, como tú dices, y vuelve la emoción, esa emoción lo que nos dice, todavía hay algo más que tenemos que entregar, todavía hay algo más que debemos trabajar, todavía hay algo más que tú tienes que humillarte delante de Dios y ser sincera delante de Dios y arrepentir o decir que hay algo aquí, porque mientras no haya reconocimiento intencional, Dios puede sanarte, claro que sí, tiene el poder, es Dios. Dios es Dios. Pero Dios quiere que lo hagamos de una manera intencionada. El pasado Dios no lo puede borrar porque esa es la marca de la sanidad de parte de Dios. Ahora lo que debemos saber y decirle al Señor, trabájame esto y no ha pasado. ¿Cuántas personas, hermana Lady, nosotros hemos traicionado inconscientemente, lo hemos fallado, otras nos han fallado a nosotras? Y ciertamente hay momentos que tú hablas de eso y tú sientes una cositica todavía, no una surrapita, porque Dios la sana y dice, wow, Señor, ¿qué de eso? Pero Dios lo limpia completamente. Lo que pasa es que es un proceso y Dios nos permite que vengan esos momentos hasta que Dios termina de trabajar eso. Pero ahí hay un punto. Para Dios terminar de trabajar eso, y usted lo decía, el arrepentimiento, pero todo es con una decisión. Tú decides quedarte ahí estancado en ese dolor, tú decides quedarte ahí estancado en esa amargura, o tú decides que Dios verdaderamente, como usted decía, es un proceso. Pero mientras el proceso va, tú debes ir confiada y confiado en el Señor de que eso va a pasar, de que eso va a sanar completamente, de una manera tal que tú te puedes ver expuesta en ese escenario, ya no te va a doler o no te va a afectar, porque Dios sanó, claro. Pero una decisión. Es una decisión. De que cuando vengan esos recuerdos, cuando vengan esos pensamientos, ¿cómo tú lo vas a contrarrestar? Buenísimo. De hecho, eso que tú dices, una vez en otro contexto alguien me dijo, y nos pasa mucho cuando comenzamos a emprender, y es esto, salimos de un empleo, ya sea porque tomaron la decisión por uno, o ya sea porque nosotros la hayamos tomado y vamos a emprender, ¿verdad? O nos ayuda el empleador anterior y nos sacan para que finalmente nos dan un empujoncito, o la tomamos nosotros. ¿Sabe qué hacemos, Lady? Que salimos y decimos, ya me voy a dedicar al emprender, me voy a dedicar a mi propia empresa. Pero ¿tú sabes qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que nos quedamos con todas las puertas abiertas. Es decir, me quedo regando currículum, me quedo pensando en el empleador anterior que tomó la decisión y me desahució, me sacó, ¿no? Tomó la decisión de prescindir de mi servicio y me quedo abriendo también el proyecto. ¿Qué pasa ahí?
que tiene las puertas abiertas y tarde o temprano te diluyes y tarde o temprano tu atención se va o hacia el empleador que tomó esa decisión y dice, porque tú ves, mira cómo él me, pero no se preocupen, ellos no van a encontrar una como yo y ellos no sé qué o qué. O riego currículum y estoy, mira, yo he regado tanto, la subí en LinkedIn, nadie me ha llamado. No ha pasado nada. ¿Qué pasa? Que tú no te centras en el proyecto que quieres adelantar. Eso mismo pasa con la culpa. O eso mismo pasa con esos escenarios que tú dices. Yo tomé la decisión de emprender. Ahora, mi recomendación es como me dijo ese señor una vez, muy cercano a mí. Wendy, si tomaste la decisión de emprender, cierra la demás puerta y enfócate a eso. Si tú tomaste la decisión de salir de ese estado emocional y tomaste la decisión de un verdadero arrepentimiento en Cristo Jesús y hacerlo a la nueva manera, tienes que cerrar eso y olvidar eso. No es que se va a borrar, pero esa puerta se cerró y nos trajo un aprendizaje y no fue más que para un mayor peso de gloria. Así es, hermana Wendy, así es. Hay un punto que es un arma también que el enemigo utiliza para estancarnos o para atacarnos y son las personas que tienen conocimiento de algo que tú cometiste y después que tú estás adelantado en el camino, tanto en los caminos del Señor como secular, vienen entonces estas personas a recordarte y a juzgarte. ¿Qué usted entiende ahí? ¿Cómo uno puede contrarrestar entonces ese punto? Sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él va a volver a eso que nos lastimó, o a eso que nos lastimó porque no llenamos las expectativas de alguien, o no llenamos nuestras propias expectativas, que es un grave error, porque la única expectativa que debemos llenar es la de Dios. Amén, amén, amén. Pero dice su palabra que podemos caer, que el justo cae, y nos volvemos a levantar, y Él nos va a volver a perdonar, porque Él es misericordioso, porque Él es un Padre de amor. Pero ¿qué hace el enemigo? Esa herida o esa caída se nos vuelve como cuando nos guayamos, sensible en nuestra piel. Y viene alguien y el enemigo sabe, oye bien, y nos topa esa misma herida, nos enchincha, es el buen término dominicano, le encanta enchinchar, ¿no? Y nos enchincha eso. Y si tú no estás claro con esto, por eso es que todos los días debemos cargar con nuestra cruz y debemos seguirle y mirarle a Él. No mirarle en que, ay, ya lo logramos, lo alcanzamos todo, ya pasó. Porque hay cosas que no sabemos. La piel que una vez tuvimos una cicatriz o una quemadura, es una piel que no es la misma que la anterior, que la que teníamos bien. Se queda sensible un poco. Pero ahí es donde Dios manifiesta su gloria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuerda que esto no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y muchas veces nos alzamos contra el hermano a entrar en un límite directo, una competencia de fuerza, ¿no? Y a dañarnos más. ¿Quién puede más? ¿Quién puede más? No. No. Si ahí esa persona, el enemigo quiso venir a acusarte, que dice la palabra, lo que ya Dios limpió, el enemigo no puede llamarlo impuro ni inmundo. No. Entonces tú tienes que creer la palabra y creerla en tu espíritu. Cuando tú la crees en tu espíritu, el alma se tiene que sujetar a esa emoción, ese ego, esa herida se tiene que sujetar, porque no estamos en la carne, como dice el libro de Corintios. Es la carne la que nos quiere venir a surrapar eso y a susurrar en el oído. Pero en el espíritu ya yo he sido sanada. En el espíritu ya mi Padre con su espíritu ha sanado, y yo tengo que decir no al enemigo, no a la persona. Tú no me vas a venir contra mí en esto ahora. Dios me sanó. Y si hay algo todavía ahí, confesarlo y volver delante del Padre para entonces ser sanado. Pero es claro que el enemigo va a venir a culparte de eso. Sí, y el enemigo utiliza papá, mamá, hermano, pareja, amigo. O sea, él utiliza, es una arma donde, como usted decía, cuando hay una herida que aún nos duele, él utiliza cualquier tipo de persona para traer a nosotros esos malos recuerdos y que nos estanquemos ahí. Pero él dice en su palabra que nueva criatura somos cuando estamos en Cristo. O sea, las cosas viejas pasaron. No importa quién venga a querer tocar tu herida. Aquí el enfoque es Jesús. Así es. Vamos ahora a pasar a un pequeño receso
tú que estás ahí. Quiero aprovechar para saludar a los que están conectados en este momento, la gloria de Dios, algunos comentarios interesantes, hermano Edwin, Dios le continúe bendiciendo, felicita, hermana Cindy, Dios bendiga más, a todo Luz María, la hermana Francina, Dios bendiga más, hermana Orquídea, allá de donde están, también camino a donde estén, el que está sintonizando y está conectado a internet en esta hora, Dios le bendiga. Nuestra pastora y madre espiritual, Elizabeth Monción de Oleo, que forma, bueno, es el ángel que Dios ha puesto en nuestro ministerio, la gloria de Dios, la bendecimos, pastora. Gloria al Señor, hermana Clara, la hermana Mercedes Abreu, poderoso. No aceptamos culpa, así mismo es. Cuando ya Cristo nos perdonó, nosotros que andamos buceando, ¿verdad, hermana Mercedes? Que andamos buceando, buscando en el fondo del mar lo que ya Dios limpió. Ya Dios limpió. Y todos somos pecadores. ¿Qué pasó con la mujer adúltera? El que esté libre de pecado. Que tire la primera piedra. Claro. Nadie, no hay el pecado grande ni pequeño, todos somos pecadores delante de Dios. Ahora bien, y Dios nos limpió, Dios nos redimió a través de su Hijo. Así es. Aleluya, hermana María Luisa, Dios le bendiga más, hermano Francis, y a todo el que se está conectando y el que todavía no está aquí porque está pues camino a su casa o está todavía en sus en horario de trabajo, como quiera. Queda esto grabado y tú lo vas a poder ver. Al regreso, hermana Lady, vamos a conversar ya para ir cerrando cuando volvamos. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo sanarnos de la culpa? ¿Cómo presentarnos delante de Dios para que esa emoción, que no es tan buena, el Señor la utilice para un mayor peso de gloria? Cuando regresemos de este receso, pues entonces venimos con esto y más.
Aleluya, bienvenidos nuevamente. Aquí estamos de regreso con el tema la culpa y el arrepentimiento. Poderoso tema. Así es, Poderoso. hermana Ladies y Wendy, que estamos aquí con ustedes en esta tarde. Glorioso este tema, creo que es un tema que nos afecta a todos. Nadie está exento, como decíamos al inicio, de experimentarla, ¿no? Hermana Lady, entonces, esa es la culpa. ¿Cómo podemos ver entonces el arrepentimiento en todo esto? La culpa era la que decíamos. ¿Qué tipo de arrepentimientos son los que hay entonces? Dímelo tú. Bueno, hay un punto y es que muchas veces tomamos decisiones en las cuales quizás pensamos obtener algo y no nos sucedió. Y nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí sazonando, nos quedamos ahí, ¿cómo es la palabra? Martillando ahí. Martillando. Rebobinando, es como le dicen, enjollándolo. ¿Tú has visto cómo es el yoyo? Enjollando el problema o enjollando la situación. Entonces ahí es donde tiene que llegar, tomar la decisión. Tú reconocer primero. Tomar la decisión, como yo decía anteriormente. Y el arrepentimiento es cuando ya tú que reconoces que tú hiciste ya, eso pasó en tu vida, fue algo que no fue bueno. Entonces ahí es cuando tomamos la decisión de que cosas mejores hay para nuestras vidas. Y ahí es cuando entonces debemos dejar o permitir que Dios trabaje en ella. Porque el arrepentimiento viene cuando confesamos. El verdadero arrepentimiento viene cuando reconocemos de que estamos en una condición que solamente Dios es quien puede sanar, es quien puede cambiar. Y es donde tu vida da un giro completo. Totalmente. Ahora, hermana Lady, sería muy triste esta emoción constante, llenando nuestro vaso constantemente, no solamente llenándola, rebosándolo, salpicándolo todos los días y tú no tener a Cristo. No porque Cristo no esté, sino porque no quieras tú abrirle el corazón, porque tu corazón está engrosado, porque se convirtió en un hábito para ti y todo depende de ti y todo eres tú el centro. Sería muy triste. De hecho, conozco muchas personas, hermana Lady, sobre todo madres, padres, con hijos que hoy están batallando situaciones como esta, que están manejando culpas muy altas. Y tú lo decías ahorita, ¿cuántos casos no estamos leyendo en la prensa, no estamos mirando de suicidio? Porque están manejando una alta culpa. Nosotros dijimos el ejemplo de Pedro, y Pedro, ese dolor profundo cuando negó a Jesús, lo llevó a una nueva versión de él, que luego el maestro le dice, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Se lo tuvo que preguntar, y cuando ya se lo había preguntado varias veces, le dice, tú sabes que te amo. Porque así como él sabía que lo iba a negar, también el Padre sabía cuánto le amaba. Porque ese momento que fue de alguna manera de negar a Jesús, que fue doloroso para Pedro, fue lo que luego lo impulsó y Dios lo utilizó para luego trabajar en la asignación de Pedro de alguna manera. ¿Y qué le dice el maestro? Apacienta mis ovejas. Sí, pero ahí hay un punto. Perdonarnos. Perdonarnos. Pedro reconoció que negó al Padre, aún amándolo, pero se perdonó él mismo. Perdonarnos nosotros mismos. Así es. Porque para que el arrepentimiento llegue y nosotros poder reconocerlo, debemos de perdonarnos, porque somos tan duros como decíamos anteriormente, y no le damos la oportunidad a Dios de que esa nueva versión venga a nuestras vidas. ¿Sabes lo bonito que es tú perdonarte, sentir paz y que Dios trabaje y que tú puedas ver el antes y el después en tu vida? Y tú sabes que mucha gente lo traduce cuando nos perdonamos. Es que si me perdono, es que si paso la página parecería que yo soy un sinvergüenza, un insensible, ¿no? La vergüenza. Esas son las mentiras del enemigo. Esas son las creencias, las cizañas que el enemigo usa para mantenernos ahí. Y yo decía algo, ¿cuál es el otro ejemplo contrario a Pedro? Judas. Cuando Judas entrega al maestro, ¿qué hace? También sintió
una culpa tan grande que es donde tú dices, donde el enemigo te señala, donde el enemigo te persigue, donde el enemigo se apodera de ti. ¿Y qué terminó haciendo Judas? ¿Qué terminó haciendo Judas después de haber traicionado a Jesús, de haberlo entregado? Terminó él mismo acabando con su propia vida, manejando una culpa, porque ese es el plan del enemigo. Ese no es el plan de Dios. Tú y yo somos pecadores, no es para que te esté flagelando. Con eso no quiere decir que ahora vamos a abusar de la gracia y del perdón y de ese regalo inmerecido que tenemos de parte de Dios, porque Dios nos lo da porque Él es papá, porque Él es nuestro Dios. No es que vamos a abusar de esa gracia, eso no es. Nos caemos, Dios conoce nuestro corazón más que nadie y sabe nuestro arrepentimiento genuino delante de Él. Sí, porque hay un punto, nos arrepentimos, Dios no perdona, estamos caminando en la bondad, en el amor de Dios, estamos creciendo, pero flaqueamos y hacemos de esto una costumbre, y ahí es donde entra no abusar de la gracia de Dios, porque Dios te perdonó, Dios te ama, Dios te restaura, pero cuando hay un arrepentimiento de corazón, aunque vengan situaciones, tú permaneces, pero no hacer un hábito de me caigo, me levanto, no, porque Dios perdona, porque yo me arrepiento, Dios me perdona, no. Totalmente de No acuerdo. quedarte en esa condición. Totalmente de acuerdo. Tú sabes, una vez, hermana Ladies, recuerdo, nosotros como padres nos ponemos mucho a poner, definitivamente ponemos límites a nuestros hijos. Y nuestros hijos son especialistas cuando le ponemos esos límites de decir, no, lo que llamamos sutilmente negocia, ¿no? Y en esa negociación hasta manipulan un poquito y dicen, tú eres la peor madre que nos ha tocado. Ay, sí. Yo quiero que tú sepas que hay madres, que hay padres que se creen el cuento. Sí, es así. Pero también viceversa. Cuando el hijo no hace lo que los padres quieren o esperan que el hijo haga, también le dice que tú no me amas. Y empezamos a sembrar culpa. Oye, ¿por qué elegiste esa carrera? ¿Y por qué te pusiste esa ropa? Y vamos llenando a nuestros hijos o a nuestras parejas o a nuestros relacionados de ese sentimiento de culpa de que no alcanzaste mis expectativas. Eso es una mentira. Yo quiero que usted sepa una cosa, iglesia y hermana Ladies. Esa es una mentira del enemigo. ¿Cómo podemos que esto no nos afecte cuando tú no eres el centro? No, y que ahí entonces es algo que vivimos arrastrando. Arrastrando. Y nos afecta en el transcurrir de nuestras vidas. Y manejamos culpa. Y vemos personas que están ahí, pero ¿qué pasa? Y es que vivimos arrastrando porque papá, mamá, tío, tía, abuelo, abuelo nos marcó con una palabra de que yo esperaba algo mejor de ti, porque lo hiciste, y son cosas que arrastramos. Entonces ahí es donde también entra tú perdonarte y arrepentirte de que viviste, porque ahí entra un punto, y es que cuando estamos en esa condición, y usted lo decía al principio, buscamos justificación, de que no, porque quizás no voy a poder ser lo que mamá quería que yo fuera, porque tantas veces te lo dijeron, y ahí entra esa justificación, y te estanca. ¿Por qué? Porque te está persiguiendo. Claro. ¿Y por qué? Porque queremos llenar la expectativa de un ser humano, personas. que no es que esté incorrecto, todo me es lícito, más no todo me conviene. Ahora, cuando queremos llenar la expectativa de Dios, el diseño de Dios, esto se siente distinto, iglesia. Así es, hermana Lady, porque hoy quiero llenar el vaso de la hermana Lady, mañana quiero llenarle el vaso de la hermana fulana, mañana quiero llenar el vaso que mi papá, mañana quiero llenar el vaso de mi hijo, y nos vamos llenando de culpa, más las ansiedades, afanes, la carga del día a día, y el enemigo te va envolviendo y va creando una burbuja que cuando tú vienes a ver estás en un túnel con pastillas en manos de un psiquiatra y totalmente infeliz sin los frutos del Espíritu Santo. Sí, porque nos enfocamos en llenar vasos, pero ¿y tú? ¿Y tú? Ahora, ¿contra qué es que debemos medirnos? Lo que Papá Dios nos dice, la guianza de Dios, pero para eso, ese que no conoce de Dios, ¿qué tiene que pasar? Ese que no ha tenido un encuentro personal con Dios, ¿qué tiene que ocurrir para entrar entonces a ese mover donde la culpa el Señor la transforme en baile? Donde ese lamento Dios lo transforma en baile. Donde ese luto el Señor lo transforma en regocijo, en paz. Poderoso.
donde esa situación el Señor lo transforma en libertad, porque es ahí donde entra el poder grande de Dios. No es que no sintamos la emoción, es como esa emoción el Señor la transforma en baile. Decían estos días que estaba la hermana Erquidi, nuestra pastora, dice la palabra iraos, pero no pequéis. Es humano que iremos. Somos humanos. Es humano que sentamos dolor y tristeza cuando fallamos, cuando le fallamos a Dios, cuando no fuimos testimonio de Dios en nuestra familia, en nuestros hogares, cuando no alcanzamos algo. Lo que no es válido es que nos quedemos ahí. Lo que no es válido que el enemigo coja ventaja ahí. Lo que no es válido que no se transforme en un peso de gloria en las manos del gran yo soy. Es ahí, es ahí. Entonces, ya en estos minutos que nos quedan, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos manejar esto de una manera asertiva? ¿Cómo podemos? Tú que nos estás mirando, y es una pregunta a nuestros hijos, a nuestras parejas, a ti misma, que nos estás mirando en este momento, ¿cómo podemos manejar de manera asertiva entonces estas emociones, de manera que no terminemos en ese estado que tú decías de profundidad, de esa tristeza profunda o depresión? ¿Qué tú recomiendas, hermana Ladies? Bueno, yo recomiendo que primero nos autoevaluemos, nos autoanalicemos, tenemos que reconocer que esa condición que por la cual hemos vivido tanto tiempo, que no nos ha llevado a nada, simplemente a depresión, simplemente a tristeza, como usted decía, es muy bueno disfrutar de la gloria del Señor, de esa paz. Entonces debemos primero de reconocer que necesitamos algo más, que necesitamos a Dios sobre todas las cosas, que Él cambia nuestro lamento en baile y dar el paso. Buenísimo, Lady. Ese es el primer paso. Nadie sale a correr a lo loco. ¡Ay, se armó un tiroteo! ¡Ay! Y tú te que vas a ir y que para el lado del tiroteo. No, eso no es verdad. O cayó un aguacero, tú te vas a ir a correr donde más te va a mojar. No. ¿Tú primero qué haces? Tú ves para dónde que vas a correr. Así mismo en lo espiritual, así mismo con la emoción. Decíamos al inicio que las emociones son informaciones de valor. Tú estás sintiendo tristeza, estás sintiendo culpa, tranquilo. Ahora, ¿qué me viene a decir esta información, esta emoción? ¿Qué es eso que tengo que reconocer en este momento con esa información? Ese es el paso 1. Paso 2, ahí compartiendo contigo, hermana Lady, es cómo llegamos en ese reconocimiento. ¿Qué nos está doliendo? Esa misma pregunta, mí mismo, ¿qué me duele? A ver si es el ego que te está hablando, ¿eh? Sí. Ojo, el ego no le gusta eso. Al ego no le gusta sentir que se estrelló. No. Pero cuando alguien es humilde, uno cae con flow. Reconoce. Y con flow nos paramos en Cristo Jesús. Sí. Porque nos reconocemos barro, frágil. Y Dios no te juzga. Y Dios no nos juzga. Dios nos perdona. Y ahí es donde está nuestro mayor, digo yo, galardón humano, es cuando nos levantamos con humildad y reconocemos eso. Entonces, pregúntate, ¿por qué me duele? ¿A quién que le duele? ¿A la carne? ¿Y a qué le duele la carne? ¿Esta culpa de qué es? Que no alcancé lo que me pidieron, que no he alcanzado todavía algo. ¿A qué me está invitando? Ponle nombre, porque nadie sale a correr a lo loco. Pregúntatelo a ti mismo, no le tengas miedo. Pregúntatelo, pero no te vayas de frente al espejo sin respondértelo. Porque muchas veces nos lo preguntamos en el baño. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué ahora? Y yo, guay. Nos bañamos y después estamos. No. Pregúntatelo y respóndetelo. Pregúntate y ahí mismo a la luz del Espíritu Santo lo que tú deseas que venga la revelación del reino. No ocultes eso que te está afectando tanto. Eso es una bomba de tiempo. Ocultarlo es una bomba de tiempo. Llena tu vaso, no lo vacías y eso está ahí en un momento y salpica a otros. Ojo con eso. Yes. Buenísimo eso. Tercera, pedir perdón. Lo que no se confiesa. Yes. Y no confesarlo para resolver un lío en un momento. ¿Sabe qué pasa con la persona infiel, hermana Lady? Dígame. O que cometemos algún pecado cualquiera. Invertimos toda nuestra energía y capacidad para ocultar eso. Poderoso. No fui yo, pero es que tú,
señalando. ¿Qué le pasó a Eva y a Adán cuando comieron del árbol? Sintieron vergüenza y se taparon. ¿Y qué hizo Adán? La mujer que tú me diste como esposa, la mujer que tú me diste me hizo, y así mismo hacemos, eso es humano. Ahora bien, lo que tú no confiesas con tu boca, lo que tú no reconoces y pides perdón, no para resolver un momento de salir de la presión o del juicio humano, no, olvídate de eso, el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. No estamos hablando nada más del hombre, estamos hablando de cómo Dios lo va a usar para ti. Entonces, pide perdón, pídele perdón a Dios, reconoce eso de parte de Dios, delante de Dios, y Dios nos va a perdonar. ¿Y cuál es el último entonces, hermano? Si ya después que Dios nos perdonó, ¿cuál es el último paso? Si ya Dios nos perdonó. Gozarnos y avanzar. Y avanzar. Gozarnos en Dios, disfrutar de su perdón y avanzar en Él. Totalmente, hacerlo totalmente diferente. ¿Y ahora qué? Me perdonaste. Me pusiste ropa y vestidura para ti. Me perdonaste. ¿Quién soy yo para no hacerlo? Me perdono. Y te perdono a ti, papá, mamá, amigo, porque fallé, porque no alcancé. Te perdono, te pido perdón, Señor, porque no alcancé conforme a tus principios. Te fallé porque hay temor de mí en ti. Y Él nos perdonó porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y como tú decías, seguir, avanzar. ¿Y ahora qué sigue? Lo nuevo de Dios. Lo nuevo. Hacerlo diferente. Hacerlo diferente. Y si en algún momento nos vemos tentados ahí, detenernos y decir, no, espérate. Y si caemos, porque somos humanos una vez más, porque puede pasar, ¿qué hacemos? Volver con un corazón contrito y humillado. ¿Qué dice la palabra de un corazón contrito y humillado? Que Él no lo desprecia. Y reconocer y seguir adelante confiando en el Señor. Así es. Bueno, ¿qué le dirías tú, ya despidiéndonos hoy a la audiencia que nos acompaña? ¿Qué tú le recomendarías, hermana Lady? ¿Cuál sería esa palabra o ese foco que quiere dejar en el corazón, pero sobre todo de parte de Dios en el espíritu de cada uno de los que nos están mirando? Amén, poderoso tema, poderosísimo, todo lo que Dios ha permitido que podamos debatir con el público, a ti público que me escucha. Lo primero es reconocer que estás en esa condición que te ha mantenido estancada por tanto tiempo, y arrepentirte, humillarte delante del Señor, postrarte delante del Señor y permítete, es una oportunidad de vida que uno tiene que darse a uno mismo, darte la oportunidad de que Dios haga en tu vida cosas nuevas, cosas que cuando tanto tú como el que te ha visto transcurrir, digan, verdaderamente ahí hubo un verdadero arrepentimiento y Dios es real. O sea, que se refleje en ti que Dios Amén. Verdaderamente es real. Ese es mi consejo. Amén, tremendo, hermana Ladies. Bueno, amada audiencia que nos estás mirando en esta hora, de mi parte también, así como decía la hermana Lady, yo no le quiero agregar nada que no sea. Detente. Esa emoción no importa. Sí, está ocurriendo. No te empeñes en no sentirla. Ahora, empeñate en que Dios la sane y en que Dios la use para un mayor peso de gloria. La use para que venga lo nuevo en ti. La use para lo nuevo que Dios quiere hacer, para acercarte al diseño y al propósito que Él tiene. Y cuidado, evalúate dónde estás, qué culpa estás sintiendo, porque no llenas las expectativas de alguien, porque no llenas tus propias expectativas, o porque te estás autoflagelando en la justificación para mantenerte ahí. Cuidado. Recuerda que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el enemigo quiere envolver hasta llegar a detenerte, debilitarte y destruirte. No se lo permitas. Pero Dios quiere algo diferente para ti.
Dios quiere usar eso mismo, ese mismo error, ese mismo quizás hasta fracaso, ese mismo pecado, esa misma situación, ese mismo momento para un mayor peso de gloria. Amén. Para Él, para la gloria de Él. Y donde tú no seas el centro y Él lo sea. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te queremos invitar a nuestro servicio, a nuestro culto que tenemos tanto en la iglesia madre como la iglesia hija. En la iglesia madre tenemos los martes a partir de las 7 de la noche, los jueves a partir también de las 7 de la noche y los domingos a partir de las 9 de la mañana en la avenida Charles de Gaulle, el sector Los Trinitarios número 5. Y en la iglesia hija, los martes también a partir de las 7 de la noche que tenemos estudio bíblico, los miércoles a partir de las 7 de la noche también y los domingos a partir de las 9 de la mañana. Y esta iglesia hija está ubicada en la Gustavo Mejía Ricard, Plaza Cora 2, La Castellana, justamente frente a Di Fiori. Te esperamos allá. Te esperamos y te pedimos también que compartas este link, que comparta también esta transmisión del día de hoy, porque hay muchas personas que están manejando exceso de culpa para que esto sea herramientas que Dios utilice para la libertad, para la sanidad, para comenzar a una nueva forma de manejar las cosas de parte de Dios. Amén. Hermana Ladies, que Dios te continúe bendiciendo. Amén. Fue un placer compartir contigo. Igual, Dios se la lució en esta tarde. Fue un tema poderoso y avanza. No te detengas, avanza. Así es, chócala ahí. Avancemos en Cristo Jesús. Gracias, Columna de Fuego Radio TV. Hasta la próxima y nos vemos. Dios le bendiga.